Y hablamos de otras gestiones sanitarias en la provincia de Córdoba. El número de casos creció un 80% en solamente 2 semanas. Gestión sanitaria del coronavirus y flexibilización de cuarentenas. El desafío que se tiene por delante también, el Día del Amigo, la posibilidad de reunirse y multiplicar los contagios. Vamos a establecer diálogo con un especialista y le damos la bienvenida a Oscar Atienza, quien es médico magíster en salud pública. Muy buenas noches. ¿Cómo le va, Oscar? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Un gusto. Muy bien, nosotros por acá. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, repasábamos un poco las gestiones provinciales, las medidas de acuerdo a la situación sanitaria de cada distrito, pero llama la atención el caso de Córdoba, donde en las últimas 2 semanas ha aumentado considerablemente el número de casos. Ustedes lo estuvieron viendo, lo estuvieron analizando. ¿A qué puede responder esta multiplicación de positivos? Bueno, sin duda alguna está relacionado con lo que es la flexibilización de actividades que se puso en marcha a partir de el 14 de junio, ese fin de semana en donde se empezaron a permitir lo que fueron las reuniones familiares, estas reuniones de hasta 10 personas. Y el fin de semana siguiente estuvo el Día del Padre, que también generó gran movilización de personas en toda la provincia. Entre 15 y 20 días después comenzamos a ver la multiplicación de casos, el aumento de casos y sobre todo la distribución de los casos que abarcan prácticamente todo el territorio provincial, a expensas de Ciudad de Córdoba, que es donde estamos un poquito más complicados, con algunos brotes que estamos teniendo en zonas que están relacionadas con los ingresos de transportistas hacia la ciudad. Pero centralmente, digamos, lo que estuvo como gran causa el aumento de los casos fue esta apertura, esta flexibilización que hemos tenido durante los últimos 20 días, sobre todo a partir de ese fin de semana, el 14 de junio, que es cuando se empezaron a habilitar las reuniones sociales o familiares, como se les llama normalmente. Esta restricción a las reuniones familiares a un solo día, en un horario determinado, la implementación de más controles en los accesos, todas las cuestiones que ha anunciado el gobierno de la provincia de Córdoba en las últimas horas, ¿van a servir para amortizar esta escalada en el número de casos? ¿Cómo evalúan las medidas? Yo personalmente, las evalúo positivamente en cuanto al mensaje, porque quedó claro y dejaron en claro que esta flexibilización no funcionó. Pero me generan dudas algunas otras medidas que quedaron de modo paralelo, como por ejemplo la apertura de bares y restaurantes, porque es curioso, pero uno no se puede reunir con su familia en la casa, pero sí estaría permitido reunirse en un bar o en un restaurante. Y ese tipo de situaciones me parece que hay que empezar a controlarlas para que la gente tenga en claro que estamos en pandemia y que por un tiempo no sería bueno que nos juntemos. A nivel mundial, las reuniones familiares, las reuniones entre amigos han sido los detonantes del aumento de casos. Así que sería bueno al menos por un tiempo, 1 o 2 meses más, hasta que la vacuna empiece a circular en el mundo, mantenernos con nivel de actividad o nivel de circulación en la calle bajo. Esa sería la idea. Yo en realidad soy bastante pesimista con esta medida. No creo que vaya a dar resultado, porque siguen abiertos otros frentes a través de los cuales la gente sigue circulando en la calle. Mire, Atienza, le voy a hacer una consulta que tiene que ver más bien con lo subjetivo, pero da la impresión que a la gente el hecho de que algunos sectores estén habilitados para funcionar hace que al proceder se relaje. Uno dice, bueno, si el bar puede, ¿por qué no voy a poder yo con mis amigos? Si esto se puede. Hay una cuestión de comunicación que hace que interpretemos las normas de una forma distinta. ¿Cómo lo ve usted? En cuanto a lo que es la comunicación y la información, es el punto que más hemos criticado. Ajá. De hecho, a partir de que surgió la pandemia, yo tomé una decisión y decidí empezar a salir todos los días a la noche a transmitir y a hablar con la gente y comunicarle, porque hay una delgada línea entre lo que la gente entiende y lo que se comunica.
Y hay que ser muy claros porque la gente no está obligada a entender exactamente la diferencia entre una reunión familiar y una reunión social. Hay que explicársela, hay que bajarla perfectamente, porque no es que estemos tratando a la población de bruta, de burra, ni nada de eso. Es un sistema de comunicación de conocimientos médicos, de terminología médica, y hay que traducirla perfectamente. Así como en algún momento necesitamos que algún economista, algún penalista venga y aclare determinadas situaciones, en la salud pasa igual. Y yo veo que hay gran confusión, en el mismo momento, tal como se dice, en el mismo momento que abren los bares, los restaurantes, los gimnasios no pueden abrir. Y allí se genera algún tipo de enojo de parte de la gente y dice, ¿cómo a mí no y a los demás sí? Hay ahí algunas cuestiones. En el mismo momento que se cierran las reuniones familiares entre el lunes y el sábado, se mantienen abiertos los bares y restaurantes. Ese tipo de confusión creo que no está clara y me parece que el gobierno tiene que empezar a trabajarla un poquito más. Bien, todo un dato el de la comunicación. El ministro de Salud provincial, Diego Cardoso, hoy dijo que lo que resta de julio y todo agosto es cuando más cuidado debemos tener. ¿Qué hay que esperar para los próximos días? Atienza. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con el ministro. Se vienen tiempos complejos, el aumento de casos va a ir incrementándose día a día. Entre hoy y mañana yo espero que, digamos, por lo que uno ve, los movimientos que ve, me parece que van a empezar a aumentar. En el transcurso de los próximos 15 días, si no se disminuyen alguna flexibilización y se cierran algunas puertas de circulación de la gente en la calle, los casos sin duda van a seguir aumentando. Y en Córdoba el problema es que ya se ha perdido el rastro de algunos casos, es decir, ya tenemos varios sectores en donde podríamos decir que hay circulación comunitaria, es decir, que hemos perdido el nexo epidemiológico entre los casos. Y eso complica todo porque va a empezar a surgir mayor cantidad de infectados si no los vamos a poder estar encontrando. Además, la gran dispersión que hay de casos en toda la provincia, en algún punto este incremento va a generar la saturación de los sistemas de detección y de testeo, porque esos son recursos finitos, es decir, no son ilimitados, y apenas eso empieza a fracasar, vamos a entrar en mayores problemas. Así que yo acuerdo plenamente con el ministro Cardoso, creo que se vienen tiempos un poquito más complejos y van a tener que empezar a restringir algún tipo de actividades, porque si no esto se va a salir de control en algún momento. Restringir actividades porque es la cuarentena la herramienta para hacer frente o intentar hacer frente a esta situación. Tiene una valoración positiva de la cuarentena. Sí, totalmente. La cuarentena es la única herramienta a la cual responde el virus. Es la única. A nivel mundial existen 3 estrategias. La de la cuarentena, la del aislamiento, lo que estamos de algún modo experimentando en algunas provincias de la Argentina. Y el tercero sería la libertad absoluta, el modelo de Estados Unidos o de Brasil. El único que ha logrado frenar la cantidad de casos ha sido la cuarentena. ¿Por qué? Porque en la cuarentena, en la fase 1 sobre todo, están todas las personas dentro de sus casas, nadie sale. Eso incluye los asintomáticos, que son el gran problema de esta pandemia. Es decir, el 80% de la gente que es portadora del virus, que circula en la calle y que termina infectando a los demás. En el segundo modelo lo que se hace es restringir un poco la gente que está infectada, pero me quedan los asintomáticos que siguen circulando. Es decir, que sería un poco lo que está pasando en este momento en la Argentina, que hay una cuarentena a medias, seguimos viendo un aumento de cantidad de casos, pero no nos hace el pico que le hizo a Brasil, que le hace a Estados Unidos. Y el tercer modelo sería casualmente el que están viviendo los estadounidenses, los brasileros, donde hay una libertad absoluta, la gente circula y los picos son tremendamente bruscos. Así que yo creo que, por ejemplo, acá en Córdoba sería bueno bajar a fase 1, a restringir un poco la circulación, realizar una contención del virus, un control del virus que circula en la calle para después poder volver a reiniciar. Esto es, aprieto el acelerador un poquito y 3 veces el freno. Así funciona esta pandemia. Bueno, qué definición. Muchísimas gracias, Oscar Atienza, por el contacto. Ha sido muy amable. Gracias a ustedes por la convocatoria. Muy amable. Saludos.